Jonás capítulo 4. Una vez lo encuentre, pido por favor que se coloque en pie como reverencia a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo número 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Incline su cabeza y oremos. Señor Dios, queremos darte gracias por tener este privilegio, Señor, de oír tu voz, Señor, tener tu palabra, que es nuestra guía infalible. A través de ella tú nos hablas, nos guías, nos corriges. Te pedimos, Señor, que este tiempo de predicación sea de edificación para cada uno. Rogamos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor, y permite, Dios, que tu palabra produzca cambios en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al observar detenidamente los versículos que hemos leído hace un momento, llegamos a entender un poco del por qué Jonás una vez fue comisionado por el Señor, enviado a pregonar ese mensaje que la ciudad de Nínive sería destruida. ¿Por qué en el principio él trató de huir? Ustedes recuerdan que dice la Biblia que cuando Dios le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. La Biblia dice que Jonás va a un lugar, paga su pasaje y se embarca para huir lejos, según él, de la presencia de Dios a Tarsis. Jonás expresa aquí en el capítulo 4 del por qué él no quería cumplir este mandato de Dios. Jonás quería que Dios destruyese a los de Nínive. Jonás mismo le dice al Señor: yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso, dice, me levanté para huir de la presencia tuya a la ciudad de Tarsis y no ir a Nínive. Pero no solo nos menciona este capítulo 4, que es el final del libro que lleva el nombre de Jonás, acerca de aquel profeta que decide en un acto de rebeldía, en un acto de desobediencia, no ir a cumplir el mandato de Dios. Pero hay algo interesante que menciona aquí la Biblia. Nos dice la Biblia varias veces en este capítulo 4 de Jonás. Por ejemplo, en el versículo 1 nos dice la Biblia que Jonás se enojó. En el capítulo 4, versículo 4, vuelve y dice que Jonás se enojó. En el capítulo 4, versículo 9, vuelve y dice la Biblia que Jonás se enojó. No solo Jonás fue desobediente para cumplir el mandato de Dios, sino que tenía un serio problema, y era el problema de su carácter. ¿Notaron eso? Tal vez usted ha escuchado que se habla mucho de la desobediencia de Jonás, y eso es cierto. Pero ¿qué del carácter de Jonás? Como hemos visto en el capítulo 4, por lo menos en 3 veces que la Biblia dice que Jonás se enojó. Por lo que vemos entonces, Jonás tenía un problema con su carácter. Pero hay algo también más interesante, y es que Dios decide razonar con Jonás. En el versículo que hemos leído hace un momento, el capítulo 4, versículo 4, le dice Dios a Jonás: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El problema de Jonás, debido a su carácter, su enojo continuo, lleva a que Dios le haga una pregunta a Jonás. Ahora, esta pregunta que vemos aquí en el capítulo 4, versículo 4, es muy importante. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios pregunta? Créame que cuando Dios hace una pregunta no es porque quiera saber algo. Dios es omnisciente, ¿no? ¿Por qué Dios entonces le pregunta a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? No solo la Biblia nos menciona cómo Dios le preguntó a Jonás en aquella ocasión, sino también al final del libro de Job, Dios le hace una serie de preguntas a Job. Te voy a preguntar algunas cosas, Job, y comienza a mencionarle varias cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba la tierra, le colocaba sus límites, el mar? Házmelo saber. Créame que cuando Dios pregunta, no es porque Él desea aprender algo, porque Él no puede aprender nada, es omnisciente. Dios es el único ser que lo sabe todo. Él conoce todas las cosas. Así que entonces, que detrás de cada vez que Dios pregunta en la Biblia, Dios desea llevar al que le pregunta a reflexionar sobre algo. En el caso de Job, Job al final lo entendió, y por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Y dice la Biblia de que Job añadió: me arrepiento en ceniza y polvo. Lo aprendió, ¿cierto? Luego de que Dios le pregunta varias cosas a Job. De manera semejante vemos aquí en este pasaje que la pregunta de Dios a Jonás es para hacerle que reflexione, no porque él tenga que aprender algo. Precisamente he titulado el mensaje para este día:
la pregunta de Dios a Jonás. En primer lugar, miremos la pregunta que Dios le hace a Jonás. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como dije hace un momento, Dios le hace esta pregunta para que Jonás recapacite. No ha terminado el capítulo 4 y ya hemos mirado de que Jonás una y otra vez se encuentra enojado. Se enojó una y otra vez. ¿Qué quiere Dios de Jonás? Que recapacite de lo malo que es el enojo. Ese es el sentido de la pregunta. ¿Cuál debería haber sido la respuesta que Jonás debió haber dado a esta pregunta de parte de Dios? Jonás, ¿haces tú bien con enojarte tanto? ¿Qué creen que había respondido? No. Eso es lo que Dios esperaba. Una pregunta que demanda una respuesta lógica. La respuesta a dicha pregunta no podía ser otra. La verdad es que Jonás debe haber dicho, no hago bien con enojarme tanto. Y esta pregunta, hermanos, no solo debería ser para Jonás, sino para cada uno de los que estamos aquí. Cada vez que usted sienta ese deseo de enojarse, porque hay mucha gente que al igual que Jonás tiene problemas con su carácter. El enojo, mire que estamos hablando del profeta, un hombre que diríamos salvo de Dios, pero con un gran problema de carácter. ¿Cuántos cristianos que quizá me escuchen en esta hora son como Jonás? Es gente que con una facilidad se enoja. Y para ellos también la pregunta es la misma. ¿Hace usted bien con enojarse tanto? ¿Hace bien el cristiano cuando da cabida al enojo en su vida? La respuesta es no. Y hay muchos cristianos que se han acostumbrado a enojarse. Ellos creen que es lo natural. Y lo que es peor, hay muchos que dicen, yo soy así. Esa es parte de mi esencia. ¿Será que sí? ¿Será que es correcto que un cristiano se enoje con tanta facilidad? Dios entonces está llevando a aquel profeta rebelde, desobediente y enojón a que recapacite que el enojarse con tanta facilidad no es bueno. ¿Está usted consciente que el enojo no es bueno? Hay muchos que creen que enojarse es bueno. Y hay gente que le gusta pasar por bravo, ¿no? A mí me gusta que eso para que la gente me respete, que me vean que soy bravo. ¿Cree usted que eso es bien? ¿Es cristiano esa actitud? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios que usted frecuentemente se enoje? La respuesta a todo lo que acabo de decir es no. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Fíjese que yo no le dice a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas? Sino le añade eso porque está tan metido Jonás, como le pasa a algunos en su ira, que ni siquiera tiene presente que es malo. Jonás, ¿haces bien? Mire la frase, versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, en pocas palabras, Jonás, ¿es bueno que te enojes tanto? ¿Es bueno de que tú seas un fosforito como algunos por ahí? ¿Que con cualquier cosa te enciendas? Porque la palabra traducida para enojo significa arder, la palabra hebrea. Viene de la raíz af, que significa respirar fuerte. Y cuando habla de Dios que dice que es lento para la ira, ere af, largo de nariz. ¿Haces tú bien, Jonás, con enojarte tanto? Hay gente que se le nota, se le sube, se prenden. Jonás tiene que entender que no está haciendo bien con enojarse tanto. Esa es la razón del por qué Dios le pregunta. Desde luego, Dios, que es absolutamente santo, sabía que no es bueno enojarse tanto. Dios le pregunta a Jonás no porque quiera saber algo, o porque Jonás tenga algo que a lo mejor informarle o enseñarle a Dios. ¿Quién le puede enseñar a Dios? Pero sí Jonás tiene que aprender que el enojo jamás es bueno. Ahora miremos en segundo lugar, ¿por qué no hacía bien Jonás al enojarse tanto? Y en el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué no hacía bien Jonás con enojarse tanto? ¿Notaron las palabras de él en el versículo 3? Su enojo le llevó al terrible estado de pedirle a Dios que le quitara la vida. Imagínense eso. Qué oración tan rara, ¿no? No solo Jonás es alguien que se enoja con facilidad, sino que incluso en la oración expresa su enojo. Señor, quítame la vida, y está enojado. ¿Saben que el que se enoja con facilidad le costará orar correctamente? Si alguien es dado a la ira, seguramente sus oraciones, cuando esté desde la óptica de la ira, serán oraciones incorrectas. Pedirle a Dios que le quitara la vida. Señor, quítame la vida. Y mire lo que dice, mejor me es. Miren el versículo 3. Al final dice Jonás, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay gente que llega al extremo de la ira, que la ira los consume, y como no tienen con quién descargarla, ¿sabe qué dice? Mejor me muriera, ¿sí o no? Ese es Jonás. Así pasa en los matrimonios, las mujeres, los hombres. Hay mujeres provocadoras que intentan y dicen, ojalá este hombre me pegara un golpe, ¿sí o no? Así hay mujeres necias. Buscan instar al marido, provocarlo, y como el marido no responde nada, entonces dice, ay, ojalá esta vida mía, ojalá me muriera. Ese es Jonás. Jonás, como no tenía con quién pelear, no podía reclamarle a Dios, entonces dijo, Señor,
Estoy tan enojado, estoy tan lleno de ira que no tengo con quién descargarla. Mire, yo quedaría contento si tú hubieras destruido a Nínive, pero como no pasó eso, y eso era la ira de Jonás. Como yo sé que tú eras misericordioso, piadoso y los perdonaste, estoy tan enojado que como no tengo con quién pelear, mejor quítame la vida. No hacía bien Jonás con eso, ¿no? Su deseo no era sano. Y mire que era tan malo este deseo que tenía Jonás de morir. Porque créame que no es bueno pedirle a Dios, quítame la vida, imagínense. Que dice la Biblia que en 3 ocasiones Jonás desea morirse. La primera de ellas la vimos en el versículo 3. Ahora mire el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Y deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Segunda vez que desea la muerte, ¿no? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. 3 veces de labios del mismo Jonás dice, Señor, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Esto es cuando la ira llega al colmo. ¿Ha visto usted esa gente que se desespera y que la ira los controla de tal manera que quieren romper todo, quieren tirar todo, quieren gritar, se agarran del pelo? Ese es Jonás. Hay gente así, lo hay, esto no me lo invento yo. Una vez más la pregunta es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La ira es algo malo, le afecta. La ira que tenía Jonás le estaba afectando solamente a él. ¿Creen ustedes que los de Nínive estaban preocupados? Pobrecito Jonás, ay Jonás. ¿A quién le estaba afectando la ira? A Jonás. Tanto que hasta deseaba él, si hubiera podido matarse él mismo, porque dice, me quiero morir. La ira descontrolada afecta al que la manifiesta, no a otros, porque hay gente que dice, ay, yo me airo, ¿y para quién es el mal? ¿Usted cree que con airarse va a hacerle un daño a alguien? Bueno, ese sería otro peldaño, la ira, pero principalmente la ira es un problema para usted. Jonás entonces dice, Señor, me quiero morir. Desde luego entonces que al ver que la ira le está afectando solo a él, debe comprender Jonás que la ira únicamente le afecta a él y a nadie más. Terrible, ¿no? Entonces podemos unirnos a las palabras de Dios. No está haciendo bien Jonás con airarse tanto. No hace bien. El enojo descontrolado que tiene este hombre, Jonás, le llevó incluso algo terrible. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La ira de Jonás es tal que lo lleva a cuestionar a Dios. Eso es lo que dice. Cuando Dios no destruyó a Nínive, Jonás dice que se apesadumbró en extremo y se enojó y comienza a decir, por eso yo no quería ir a Nínive. Yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente en Nínive si se arrepentía. Tú eres grande misericordia, lento para la ira. Tú eres perdonador, te arrepientes del mal. Y por eso yo no quería ir. Pero la verdad es de que esto que ha pasado me ha puesto en ira. En pocas palabras, según Jonás, Dios ha actuado mal. ¿Cuántos cristianos en un momento de ira cuestionan a Dios? ¿Por qué es tal su ira? Ay, Señor, ¿por qué no tratas con esta persona? ¿Cuándo vas a cambiar esta situación? ¿Ha escuchado usted eso? Ay, Señor, cámbialo, ¿cierto? Ya no aguanto más esta situación. ¿Ha escuchado usted gente? Señor, ¿por qué? Dicen algunos. Eso es cuestionar a Dios. Y Jonás en esa ira está diciéndole, Señor, el causante de esta ira eres tú. Porque si tú hubieras acabado con Nínive, yo estaría contento. Pero como no pasó, como tú eres lento para la ira, grande misericordia, piadoso, clemente, te arrepientes del mal, tú eres el causante de que yo esté así airado. ¿No es una osadía de parte de Jonás? Y hay muchos que le achacan su ira a las circunstancias e inclusive a Dios. No, ese es problemita suyo. Porque hay gente que le anda achacando su ira a todo, ¿no? A la circunstancia, el país, la familia, el vecino, el hermano de la iglesia, este otro, el que me hace mala cara, el que no me saluda. No, ese es problemita suyo. Va a estar achacándolo a otros, ¿no? Usted es el culpable. Sí, vea. El país, este hermano. No, eso es problema suyo. Y por eso Dios le pregunta a Jonás, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entiende que ese es el problema suyo. Lo está afectando a usted. Desea morirse, está apesadumbrado, me está cuestionando. El problema de la ira es suyo. Una vez más, Jonás no está haciendo bien con airarse tanto. En tercer lugar, ¿hace bien el creyente al permitir el enojo en su vida? De la misma manera que Jonás, cada creyente debería contrarrestar el enojo, no darle cabida en su propia vida. Y para eso, esta pregunta que Dios le hizo a Jonás es clave. Cuando usted sienta, como dicen aquí, se me está subiendo, pregúntese, ¿hago bien con enojarme tanto? Esa pregunta debería hacérsela a usted. Usted que es con esas personas irascibles,
Usted que dice, por todo me pongo. Cuando venga la ira a su vida, pregúntese, ¿hago bien en enojarme tanto? Pero no solo la Biblia deja la pregunta así por el aire. ¿Sabe usted que la Biblia responde esa pregunta? No solo Dios se la dijo. A ver, Jonás, ¿qué me respondes? Dios en su palabra nos ha dejado la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no hace bien el creyente que da cabida a la ira en su vida? Déjeme mencionar algunas de ellas. ¿Sabe por qué no hace bien el creyente que da espacio y cabida a la ira en su vida? Porque nos dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 20. Déjeme, se lo leo, mire lo que dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no hace bien usted cuando se enoja. Su ira no obra la justicia de Dios. ¿Es así o no es así? Y eso es lo que tiene que aprender Jonás. Jonás no comprende que su ira jamás puede obrar la justicia de Dios. Es más, cuando el hombre se aira y la ira lo controla, está al límite de cometer injusticias en su vida. ¿Usted cree que con airarse va a sacar la justicia de Dios? No. ¿Usted cree que eso es justo? No. Es más, la ira del hombre, solo existe una ira que es justa. ¿Y sabe cuál es? La de Dios. Todas las demás, la del hombre es injusta. Entonces, ¿por qué enojarse? Si usted sabe que cuando se enoja va a ser injusto en sus palabras, pensamientos, actitudes, ¿para qué se enoja? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no hace bien el creyente cuando da cabida en su vida al enojo. Pero algo más, no solo la Biblia nos responde que la ira no obra la justicia de Dios. Por eso es malo que el cristiano dé cabida a la ira. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe por qué no es tan bueno que usted se aire? Porque la ira es tan pecado como el matar. El Señor lo dijo. Hay gente tan buena que se cree, yo soy bueno porque no he matado a nadie, pero sí es un enojón. Usted no tiene que decir, ay, yo he matado a alguien para hacer malo. Con el simple hecho de darle rienda suelta a su ira, ya es malo. La Biblia lo coloca en el mismo peldaño. Es tan pecado la ira como el matar. ¿Se ha enojado usted? Y mire cómo muchas veces la gente es dada a condicionar. Ah, claro, el asesino en serie. Uy, claro, ese sí es malo. Mire, mató, cogió un arma y hizo una masacre. Malo ese. ¿Y usted que se aira no es malo también eso? Usted que quizá con ese deseo, porque del odio al asesinato hay un pasito. Eso es lo que el Señor está resaltando. Usted que quizá en su corazón ya ha matado a unos cuantos con su ira, ¿no cree que también eso es malo? Pues sí. Y el Señor dice, el que se enoje también quedará expuesto al Gehenna, que traduce ahí infierno de fuego. Es decir, merece tanto el infierno el asesino como el enojón. Pero a veces decimos, no. El que merece el infierno es el asesino. ¿Y el que se enoja no? Sí, porque las dos cosas son pecado. Pero el cristiano no quiere aceptar eso. Usted no quiere aceptar que la ira es pecado. Usted cree que eso es natural. Que así soy. Mi familia fue cierto de cierta región del país y ya todos somos gritones. Eso. Todos somos bravos, todos hemos sido bravos. Pues no, porque hay gente que es así. Siempre anda suavizando. Pues mi mamá fue así, mi papá fue... ¿Y qué? Usted es cristiano, ¿no? Y debe aplicar los principios de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no demos lugar a la ira, ¿cierto? La Biblia dice que no pequéis con la ira. Airaos, pero no pequéis. Ni deis lugar. ¿Sabía usted que esa es la mejor forma de darle lugar al diablo? Airándose. Porque así es el texto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre esto no. Y lo dice, ni deis lugar. La mejor forma de darle lugar al diablo es con la ira. Al diablo le encantan esos cristianos que se airan fácilmente, porque esos son instrumentos en sus manos. Ese puede ser el que va a herir, el que va a causar una barbaridad, el que va a dañar a otros, el que va a dejar la Biblia, el testimonio y la causa de Cristo por el piso. Al diablo le gustan los que se airan. Y es más, él va a buscar circunstancias para que usted se aire. ¿Le aira a usted que lo empujen en el bus? Prepárese, ¿cierto? Ay, a mí me da una rabia que este hermano me salude así con el dedo. Prepárese. Porque así hay gente, a mí me da rabia. ¿Sí o no? Prepárese. Y cuando eso venga a su vida, hágase la pregunta, ¿será que voy a hacer bien con enojarme tanto? No tiene sentido la ira. La ira es tan mala como el matar. Y eso, tengo que decirlo, es uno de los pecados favoritos de los cristianos, un pecado consentido. Porque como no es matar, como no es adulterar, como no es drogarse, como no es emborracharse, pero la ira también es pecado, hermano. ¿Se entiende? La ira es pecado. Si usted se enoja fácilmente peca. ¿Qué más dice la Biblia? Eclesiastés capítulo 7. ¿Por qué no hace bien el cristiano cuando se aira? Versículo 9 del capítulo 7 de Eclesiastés. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Sabe usted que una característica del necio es que se aira fácilmente? Claro. Dice la Biblia, el enojo reposa en el seno. ¿Qué significa esa figura? Recuerde que este es un libro poético. Significa que está cerquita.
Cuando algo está en el seno, está lo más cerca, porque ya es distinto que usted lo adentre en su ser. Pero seno significa cerquitica, se lo digo de otra forma, en una figura. Es equivalente al que es corto de mecha. ¿Se entiende eso? Hay gente cortitica de mecha, cualquier cosita, ¡puf!, explota. Eso es lo que significa. El enojo reposa en el seno, está cerquitica. Mire, hay gente que tiene tan cerquita el enojo que ya hasta lo mejor está brava con esta predicación. Sí, ya está bravo. Corto de mecha, me la está diciendo el pastor. Se supo que yo llegué con cara de bravo y me la está... ¿Se da cuenta que sí es enojón? Bueno, y si no era para los de la iglesia y la predicación, ¿para quién era entonces, cierto? ¿Para el vecino que cerró el negocio? El enojo reposa en el seno de los necios. Ay, ojalá entendiéramos eso. No hacemos bien con enojarnos tanto y permitir que la nos controle, porque esa es una característica de que somos necios. Y la Biblia habla mucho del necio. El necio es el que continuamente está cerquita de él, la ira. Pero no solo dice eso de la Biblia, de que el enojo reposa en el seno de los necios. También dice Proverbios, mire, Proverbios 14, versículo 17. Mire lo que menciona. El que fácilmente se enoja hará locuras, ¿sí vio? Y el hombre perverso será aborrecido. ¿Por qué no hace bien el cristiano darle rienda suelta, permitir la ira en su vida? Porque cometerá locuras. ¿Cuánta gente ha cometido locuras en un momento de ira? Usted es un iracundo y no se mide, comete locuras, ¿no es así? Hay gente que en un momento de ira hasta ha asesinado, mire, ahorita está en una cárcel. ¿Es así o no es así? Que la sociedad, incluso las leyes, hayan intentado de suavizar ese pecado. ¿Sabe cómo dice? En un momento de extrema ira. Y ahí sí dicen para bajarle la pena al que mató a alguien. Así lo dice ahora las leyes. Fue en un momento de extrema ira y se descontroló y perdió el sentido. Hay que bajarle la pena porque pobrecito, ¿cierto? Fue llevado al extremo y mire, no, la Biblia dice que eso es pecado. Y la Biblia es muy sabia cuando dice que el que fácilmente se aira hará locuras. Es aquel que va a gritar, es aquel que va a romper las cosas, es aquel que va a herir con sus palabras, es aquel que incluirá en agresión física, es aquel que, cierto, en un ataque de ira dice, lo elimino del WhatsApp, cierto, lo elimino del Facebook, ¿sí o no? Hay gente loca, ¿sí o no? En un ataque de ira, ¿cierto? No son ataques, hay gente que le da el ataque de ira y hace locuras. Y agarro la maleta y me voy, no son locuras. Y después dice, ¿y yo por qué me metí en esto? ¿No ha escuchado usted gente así? Por su ira, el que fácilmente se aira, hará locuras. Lo que la Biblia nos advierte en este versículo 17 de Proverbios 14, es que usted no necesita coger un costal, andar harapiento para volverse un loco. Porque la gente dice, loco, al que anda por ahí con un costal y dele rienda suelta a la ira. Y ya usted es un loco en potencia. Lo dice la Biblia. El que fácilmente se aira, ¿qué pasa? Hará locuras. Hay mucho así, ¿cierto? Hay mucho que pasa por cuerdo y es más loco que el loco que está afuera. Porque puede haber gente ya que sea más mesurada en su carácter. Y hay gente que muy bien puestecito en su sitio, pero son tan desfasados, fácilmente se irán locos en potencia. Es lo que dice la Biblia. ¿Hace usted bien con enojarse tanto? No. Así que, a la luz de lo que hemos visto, cobra una gran importancia la pregunta de Dios a Jonás, que créame, es para usted también. Es para cada uno de nosotros. Al observar el ejemplo de Jonás, sabemos que el enojo descontrolado jamás produce ni dejará nada bueno. El enojo es malo y antes de que avance usted debe ponerle freno. No deje que avance. Y la mejor forma de hacerlo es, hágase la pregunta cuando usted sienta que ¿hago bien con enojarme tanto? Y si toma todo y recapitula lo que hemos visto en este día, ¿de seguro usted va a llegar a la conclusión? No. Puede llegar a concluir que la ira no es buena. Menos descontrolada. Jonás es el claro ejemplo de aquel controlado por la ira. Y quizá en este día haya mucha gente, y muchos cristianos, créame, el cristiano debería hacerlo en todas las áreas. Y una de esas es una mesura en su carácter. Ese es uno de los pecados que ha hecho tanto daño al cristianismo, la ira, porque muchos la justifican. Ah, no es tan mala, pues yo ya no me drogo, yo ya no tomo, yo ya no fumo. La ira es pecado. Y ha hecho mucho daño al evangelio y a la causa de Cristo. El cristiano debería ver los otros en su vida, un carácter controlado por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas 5, templanza, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso que acabo de decir está lejos del que se aira fácilmente. Analice y verá. ¿Puede un iracundo tener templanza? ¿Qué? ¿Puede ser bondadoso el iracundo? ¿Tendrá mansedumbre? Todo eso está lejos del que es iracundo. Por lo tanto, en este día, si usted tiene problemas con la ira, acuérdese la pregunta de Dios a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y es el momento de que quizá Dios le haga esa pregunta a usted. Usted que quizá, a lo mejor pudo hasta haber llegado enojado al servicio. La pregunta es, ¿hace usted bien con enojarse tanto? O quizás se vaya enojado de este lugar. O tal vez al salir de este lugar, alguna circunstancia, y usted se enoje. Recuerde lo que hemos visto. La ira, el enojo, llevado al extremo, descontrolado, es pecado.
¿Por qué no le pide al Señor que le ayude? Usted que sabe que batalla. Usted dice, esa es la batalla de todos mis días. No hay día en el cual yo no me aire. Dígale, Señor, ayúdame a poder manifestar un carácter controlado por tu Espíritu y por tu palabra. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento, tu palabra. Tenemos, Señor, que revisar nuestra vida y rogarte, Dios, que nos ayudes. Necesitamos un carácter santo, transformado por tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no caer en este pecado del enojo. Un enojo descontrolado que nos lleva a cometer locuras. Incluso, Señor, a manchar el testimonio como cristianos. Ruego, Señor, que ayudes a cada hombre, cada mujer, que cada vez que sintamos ese deseo de airarnos, nos hagamos la pregunta, ¿hacemos bien con enojarnos tanto? Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, fortalécenos y cambia nuestro carácter, cambia nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.